Pulso Electoral 2018. Mucho se habla de las elecciones presidenciales y quién es mejor o peor de los candidatos, pero realmente donde se juega la mayor parte del control político para cumplir o no con las promesas de campaña es en el Congreso de la Unión. Las decisiones trascendentes para nuestro país tienen su origen en el poder legislativo, y aunque ahora nos parecen normales las discrepancias de las diferentes fuerzas políticas, esta aparente pluralidad tiene menos de 20 años. Para ser exactos, en 1997, cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo, primer opositor en responder a un informe presidencial, recuerda cómo se dio este momento. La elección de Cuauhtémoc en 97 es paralela, simultánea, a la creación de la primera mayoría de oposición en la historia de México. Tuvimos más votos, todos los partidos de oposición sumados, que el PRI. Entonces ellos creían, porque eran la primera minoría, de todas maneras ser el partido más votado, estaban con el 46-47% a negociar en el terreno de ellos. Y nosotros nos juntamos por nuestra cuenta, los demás partidos, que éramos el PRD, el PAN, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y quedamos de que nosotros los llamamos a ellos. Ellos no lo aceptaron. Sin duda, el punto de inflexión de la aparente pluralidad política en el Congreso fue la reforma electoral de 1994, cuando se realizaron cambios al COFIPE y por primera vez se abrió el entonces Instituto Federal Electoral a ciudadanos y se le daba autonomía del gobierno federal. En 1996, una nueva reforma cambió la forma de integración de la Cámara de Senadores, eligiéndose 3 por estado para un total de 128. Estas reformas dieron resultados. Para 1997, la oposición ya ocupaba el 45% de los distritos uninominales. Para la elección del año 2000, ya no hubo mayorías. En el 2006, la correlación entre PRI y PAN fueron muy parejas y para 2012, el PAN obtuvo por primera vez la mayoría relativa en el Senado. Desde el inicio de los cambios hasta la legislatura actual, hasta 8 partidos han estado representados en el Congreso. La confluencia de intereses y el fantasma de un supuesto fraude electoral ha generado episodios nada honrosos entre legisladores, como el zafarrancho a golpes registrado un día antes de la toma de protesta de Felipe Calderón. Solicito a los legisladores que están subiendo a la tribuna hagan favor de abandonarla. El descontento siguió hasta la toma de protesta de Calderón y los candidatos del PRD tomaron la tribuna de San Lázaro. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Con la eliminación de diferentes mayorías absolutas, pegarle al presidente se volvió en un ejercicio cotidiano. Diferentes expresiones se han escuchado en el Congreso, desde el Calderolandia de Gerardo Fernández Noroña durante la glosa del tercer informe, hasta la forma de increpar de la senadora Laila Sansores a Enrique Peña durante una visita que realizó al Senado. Pero como su jefe no entiende razones y anda en la borrachera, insiste en que van ganando la lucha contra el narcotráfico, insiste en que estamos en Calderolandia y que vivimos en la felicidad. Pero expresarle el sentir de los ciudadanos es una lista del dolor que deja su gobierno, que inició con represión y muerte. Presidente, senador, me da mucho gusto ver. No, permítame, escúcheme, este pueblo ha aguantado 5 años y con mucha paciencia. No comparto su opinión, pero le tengo gran respeto, senador. Escúcheme. La gran representatividad de fuerzas políticas de la que gozamos en la actualidad
lamentablemente no ha sido del todo positiva, pues se han estancado importantes reformas como el Sistema Nacional Anticorrupción. De igual modo, a la par, en acuerdos como el Pacto por México, legisladores de varios partidos de ideologías contrarias han tomado posturas unificadas, dando la espalda a la opinión de especialistas y del pueblo, aprobando, por ejemplo, la reforma energética y educativa, hoy por hoy impugnadas y sin resultados. En fin, estamos a un mes de escribir una nueva historia en la conformación del Congreso, en unas elecciones históricas, y por ello lo invitamos a que escuche a continuación el siguiente programa especial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto. Lénica Ávila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia Luna? Un gusto, muy buenas tardes. Pues contenta para invitar a todo el auditorio a quedarse con la frecuencia de Radio Educación, donde en los próximos minutos hablaremos sobre la próxima conformación del Congreso mexicano, la conformación del Congreso de la Unión, pesos y contrapesos de la agenda legislativa. Lo escuchábamos también, es el primero de 3 programas especiales en torno a las próximas elecciones presidenciales a cargo de la Subdirección de Producción de Noticias. Así es, Natalia Luna, y a poco más de un mes, ya estamos a casi un mes para que se realicen los comicios del 1 de julio. Parece que los candidatos presidenciales ya tienen claro el lugar en el que probablemente quedarán después de la elección, lo que no significa que bajen la intensidad de sus campañas. Sin embargo, ahora las dirigencias de los partidos políticos se enfilan a poner más atención a la promoción del voto para diputados y senadores, ya que precisamente de la conformación final dependerá no solo el número de escaños que tendrán en el Congreso, sino también la posibilidad de mantener alianzas, impulsar nuevas alianzas, colaborar con el siguiente gobierno o bloquear todas las iniciativas. Así es que esta tarde hablaremos con académicos, especialistas en el ámbito electoral sobre los diversos escenarios para la conformación del Congreso y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ivonne Acuña del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Natalia Lénica, siempre un gusto estar en Radio Educación. Gracias. También está con nosotros la maestra Marta Singer Sochet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Doctora Adriana Báez Carlos, del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros el doctor Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él es especialista en procesos electorales, un veterano en esta materia. Muchísimas gracias, Muchas gracias a ustedes. Es un honor estar con tantas mujeres. Gracias. Y ahora sí lo vamos a hacer un montón. Y les recordamos que ustedes también pueden participar de este programa a través del 41 55 10 60. Y así que les agradecemos muchísimo que hayan acudido al llamado de Radio Educación. Ivonne, en las últimas encuestas señalan que la conformación del próximo Congreso podría cambiar radicalmente de colores. Incluso ya se está pintando de púrpura, de morena. Es púrpura, ¿verdad? El color. Sí, lo parece. que podría significar cambios muy importantes en la correlación de fuerzas, tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Cómo se anticipa, de acuerdo a las últimas encuestas, que podría estar formado el próximo Congreso? Bueno, es una cuestión muy interesante porque desde 1997 tenemos gobiernos divididos, es decir, los partidos tienen que trabajar con los otros partidos, tienen que generar alianzas, tienen que hacer negociaciones para generar iniciativas, cambios constitucionales, etcétera. Pues los números son muy interesantes. Según Mitofsky, a 30 días de la elección, parece ser que Morena arrasa. Morena se quedaría, por ejemplo, en el Senado, hay un rango entre 46 y 54 posiciones. Al PAN le corresponderían entre 23 y 30, al PRI de 14 a 22. Esta elección va a ser histórica en muchos sentidos. En primera, porque por la debacle del PRI, es decir, parece que el PRI realmente va a sufrir una debacle, va a ser apaleado en todas las elecciones, incluso en las estatales. Parece ser que no se va a quedar a lo mejor ni con Yucatán, que es la más probable, o Colima, lo veremos, y que también va a verse muy minimizado en las dos cámaras. Los partidos menores. En el caso de la Cámara de Diputados, se calcula que Morena podría quedarse con entre 136 y 142 curules, el PAN con entre 180 y 95, el PRD de 95 a 36 y así los siguientes partidos.
Yo hice el ejercicio de hacer la suma de los espacios que podría ganar Morena y los dos partidos con los que va en coalición, que son el Partido del Trabajo y el PES, y si, tomando el rango menor tendría 248 curules la coalición. Tomando el rango mayor serían 288, o sea, lo cual realmente está hablando de un número importante que le permitiría a este partido en esos primeros 3 años pues trabajar con cierta comodidad, no digo que del todo, pero pues veremos qué deciden los ciudadanos, las ciudadanas en las urnas. Adriana, ¿ustedes cómo lo ven? Buenas tardes. Yo no soy tan optimista. Efectivamente veo que bueno, ya se está perfilando quién puede ser el ganador. Evidentemente, como son elecciones presidenciales, se habla de un efecto de arrastre y es muy probable que arrastre el voto hacia el Congreso. No obstante, y aunque alcanzaría si fuera el caso de que se dieran las cosas como los están proyectando las encuestadoras en estos momentos, es probable que la alianza que constituyen Morena, el PT y el PES se acerque, tenga arriba de la mayoría, en el mejor de los escenarios, arriba de la mayoría absoluta, pero nunca la calificada, por una parte, y la otra parte que no me hace ser tan optimista es que no es seguro nunca en un sistema presidencial que una alianza electoral se mantenga en el Congreso. Entonces, en realidad, el partido del presidente, en el caso de que ganara quien están proyectando las encuestas, pues no tendría suficiente fuerza como para lograr el consenso. Va a tener que negociar con sus aliados actualmente electorales y con otros aliados para reformas a profundidad. Y en el caso de que sí se dieran estos cambios en el Congreso, ¿qué representaría para la vida política nacional? Es decir, ¿hacia dónde se irían los nuevos planteamientos legislativos? Jaime, Marta. Por favor, ahora una voz masculina. Bueno, yo creo que si Morena y los partidos aliados o coaligados con Morena tienen la mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1, pues habría mucha comodidad, como se dijo aquí, para aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados, para aprobar leyes, para aprobar algunos nombramientos, para impulsar las políticas del presidente. Pero con esa mayoría que se está señalando por parte de mis compañeras, por Ivonne y por Adriana, es muy difícil pensar que se podría, por ejemplo, revertir una reforma constitucional. Sí, esto que dice Andrés Manuel de abrogar la reforma educativa o la reforma energética, bueno, eso nunca lo ha dicho, pero que pensara en abrogar la reforma energética, pues yo lo veo bastante difícil. Los números no dan para eso. Entonces, sí podría gobernar, podría conducir el país, desde luego el presupuesto, las leyes de ingresos, las principales leyes secundarias serían aprobadas. Es verdad, como decía Adriana, habría temas en donde seguramente Encuentro Social no iría, por ejemplo, toda la política pues de la comunidad LGBTI o temas de derecho de familia. Yo creo que ahí Encuentro Social no apoyaría a Morena y PT. Entonces habría temas en donde existiría la coincidencia, pero otros donde no existiría la coincidencia. Y además, pues el Estado mexicano, ya sé que no es el tema que vamos a hablar, pero sí quiero hacer un poco de ruido, pues no solamente es el Ejecutivo y el Legislativo, hay otros poderes y órganos que estarían fuera del alcance de la influencia del presidente. Por ejemplo, la Suprema Corte, que tiene facultades para invalidar leyes, no tiene nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Ahí no hay un solo ministro cercano a López Obrador, ¿no? Podría haber algunos ministros más liberales, en fin, uno de los que termina ahora en octubre ya se va. Entonces, ahí la mayoría, Cosío se va, ahí la mayoría es conservadora y no estaría en el mismo sentido de las políticas o seguiría las políticas de López Obrador. Y los órganos autónomos, ¿no? Piensen ustedes en el Banco de México, en los órganos electorales,
en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la COFESE, la Comisión Federal de Competencia y tantos órganos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, son órganos que posiblemente funcionen como contrapesos al poder presidencial, no sabemos. Igual son personas, los titulares, acostumbradas a someterse, a disciplinarse al poder en turno, porque venimos de esa cultura del sometimiento y de la subordinación, pero en algún órgano de estos autónomos puede existir algún tipo de rebeldía o independencia, y la tentación de ejercer, la tentación constitucional de vida, no la estoy cuestionando, sino de vida, de ejercer como contrapeso al poder presidencial. Es decir, yo creo que van a cambiar mucho las estructuras políticas del Estado mexicano. Nosotros estamos acostumbrados a que la definición del presidente automáticamente implicaba la subordinación o la relación de complacencia de los otros poderes y de los órganos con el presidente de la República, como lo hemos visto hasta ahora. Pero puede ser que en el futuro, con Andrés Manuel, de ganar la presidencia, eso no ocurra, independientemente de que tenga la mayoría en el Congreso. Y en ese sentido, Marta, ¿qué es lo que se necesita en una transición que podría vivir México? ¿Un Congreso de mayoría para ayudar al próximo presidente, tal y como lo estamos viendo en este escenario, o un Congreso plural donde pues haya los contrapesos, que es lo que se está discutiendo últimamente? Yo creo que los contrapesos son inevitables. En primer lugar, la propia ley electoral impide que un partido tenga la mayoría absoluta del Congreso. Eso está descartado. Entonces, en ningún sentido López Obrador contaría con la facultad de por sí solo o con las alianzas, si es que duraran, y en eso coincido con lo que señaló Adriana, es muy difícil que esas alianzas duren más allá de la elección. Es muy difícil que cuente con un Congreso totalmente a su favor. Pero además están en juego gubernaturas también en este proceso electoral, y ahí hay que recordar que el PRI solamente tiene 14 gobernadores. Es decir, ningún partido tiene hoy la mayoría de los gobernadores en su bolsa, cosa que sí tuvo el PRI y sí tuvo, digamos, los gobiernos panistas con el apoyo del PRI para pasar sus reformas constitucionales. Ese es otro contrapeso muy importante. Y ahí también va a ocurrir algo muy interesante. Pase lo que pase con el resultado de la elección presidencial y con la composición de la Cámara, yo creo que esta fragmentación del poder que se ha venido viviendo en el país desde el año 2000, pues ahora va a entrar en una fase superior, dirían algunos, ¿no? Diferente, en donde el juego de poder va a cambiar con cualquier escenario posible. Y en efecto, porque nadie por sí solo, ni con la compañía de algunos otros, va a poder hacer con las leyes lo que quiera sin tomar en cuenta a los demás. Me parece que la única posibilidad que podría, si acaso, vislumbrarse es que el Pacto por México reviviera tras bambalinas, ¿no? Es decir, que la alianza que están haciendo el PAN con el PRD y con Movimiento Ciudadano se vincule con el PRI, como lo hicieron durante el gobierno actual. De hecho, ya funcionaron así en este sexenio. El Frente por México se llama, Por México al frente de Anaya es un pedazo muy significativo del Frente por México de Peña Nieto. Solo les falta el PRI. Y yo creo que es muy fácil que vayan a atender puentes, y ahí tendrán ellos pues una figura de contrapeso muy importante que ya conocemos, porque ya los vimos durante este sexenio cómo llegaron a acuerdos y a qué tipo de acuerdos. Y entonces, digamos que la fragmentación y polarización se va a ver todavía pues mucho más acrecentada, y yo creo que no tanto este Congreso inmediato como el que sigue. Exacto, le están apostando al que sigue. El que sigue es el que verdaderamente nos va a dar la pauta de si es posible o no emprender transformaciones de fondo que hagan que el país se mueva hacia algún otro lugar distinto del que ha venido transitando en los últimos 30 años con gobiernos panistas y priistas que han sumado esfuerzos en el Congreso para ganar las votaciones importantes, y en donde
Ahora, a diferencia de otros momentos, pues Morena seguramente, como quiera que sean los resultados, llevará una fuerza muy, muy significativa. Entonces, ¿qué lectura le damos a todas estas críticas que están haciendo los opositores a Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que está impulsando el carro completo? Uh-huh. Ya en su propaganda le está haciendo un llamado a votar por todos los candidatos de Morena. Aseguran todos estos opositores pues que esto nada más fortalecerá y es muestra del autoritarismo y de la falta de democracia de Andrés Manuel. O sea, ¿qué lectura le damos? Y efectivamente, pues no se puede hacer tampoco mucho, ¿no? Bueno, hay que recordar que estamos en campaña, ¿no? Y en campaña, pues hay que seguir una estrategia específica para restarle fuerza al opositor, y por supuesto que siendo Andrés Manuel el puntero, pues todas las baterías están, digamos, dirigidas hacia él. Yo no hago tanto esa lectura porque efectivamente, como ya bien plantearon mis colegas, como Jaime acaba de plantear, Adriana, Marta, el sistema político mexicano no es el que gobernó el PRI alguna vez, cuando de veras tuvo todo, casi, porque no todos, digamos, los hilos para poder conducir al país y construir un país en función de una visión determinada. Lo que tenemos hoy efectivamente es que el presidente va a tener muchos contrapesos, que esa idea inclusive es absurdo de que México va a ser como Venezuela no se sostiene, porque efectivamente esos contrapesos operan, y como explicaba Marta, yo lo que podría esperar es efectivamente que las coaliciones del PRI y el PAN limaran sus rencillas, esto que parece ser una verdadera guerra en la que se han enfrascado en esta elección, peleando el segundo lugar e intentando alcanzar al puntero, se limara en función de otros intereses, o sea, de otros intereses previos a esta elección, intereses por los que han trabajado desde décadas atrás, y que eso es más importante, me parece, por un proyecto previo que lo que está pasando en esta elección. Entonces, no se sostiene esa idea. Por supuesto, Obrador tiene que llamar a carro completo a que voten, a que le entreguen el Congreso, como dice, ¿no? Porque para poder trabajar, para poder tener ese margen, para poder maniobrar, pero aún así, efectivamente, este sexenio me parece muy en particular, lo que vamos a ver y lo que esperaríamos es un gran trabajo de negociación, un gran trabajo político. Es decir, en este sexenio de llegar a Andrés Manuel, los operadores políticos tienen que hacer un papel extraordinario para construir alianzas, y construir alianzas con quien se supone que no quisiera tal vez ir en alianza con, pensando en que a lo mejor no queden tan conformes por haber perdido este poder bipartidista, pero este trabajo se tiene que hacer. Entonces, tal vez en la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero pudiera ahí servir como de enlace, ¿no? Para ser parte de este trabajo, y algunos otros operadores, Marcelo Ebrard, Monreal, etcétera. Doctora Adriana. Gracias. Bueno, lo que está claro en este llamado es que el Ejecutivo ya no tiene el poder que tenían antes, ¿no? Andrés está reconociendo que él podría llegar a la presidencia, pero si no llega con el apoyo del Congreso no va a lograr lo que se está proponiendo. Me parece que en este llamado está en juego la fuerza que adquieran los partidos de negociación en el Congreso. Entre más asientos tengan, mayor poder de negociación tienen. Por un lado, evidentemente, con las proyecciones vemos que Morena sola no tiene la mayoría, pero entre más asientos tenga, mayor fuerza tiene para negociar. Pero el PES y el PT tienen un riesgo incluso de no lograr el registro. Por ahí estoy viendo unas proyecciones que calculan, me parece que al PT 2%, eso lo dejaría fuera de alguna de las cámaras. El PES anda también por el 3%, entonces están ahorita como luchando por conservar el registro, porque los votos se van al candidato y se cuentan por partido. Los que no alcancen el 3% no entran al Congreso. Yo pienso que Andrés tiene una campaña muy proactiva, pero creo que en el ejercicio va a ser tal vez más reactivo, porque va a ser difícil que él pueda como gobernar bajo el status quo al lograr los objetivos que se está él planteando. Entonces, si no logra un impulso desde el Congreso, pues va a tener que reaccionar a medidas que, digamos, contrarias que quieran impulsar desde el legislativo sus opositores, por así decirlo. Otro escenario posible, que a lo mejor es una locura, pero bueno, ya está en la Constitución la posibilidad de un gobierno de coalición. Esta es la bandera de una de los grupos contendientes, que eventualmente le daría un gobierno de coalición, si es que decidiera él, sería como posibilidad de negociar alianzas más estables, entre comillas, o sea, intercambiar con los partidos aliados ahora en
el escenario electoral, ya ha llegado al poder, carteras, programas para lograr como fortalecer la seguridad de que va a tener el respaldo legislativo. No se ha hablado hasta el momento, supongo que porque es la bandera de uno de los opositores, pero podría ser una vía, porque además, si no me equivoco, lo aprueba el 50% del Senado, así es de que no habría mucha dificultad en que lograra, si es que se lo propusiera una vez llegado, pues, electo, hacerlo. Bien, pues les recordamos que estamos en el primero de 3 programas especiales que en aras de la próxima elección presidencial, bueno, Radio Educación ha propuesto, titulado Conformación del Congreso de la Unión, pesos y contrapesos de la agenda legislativa, y también les queremos invitar a que ustedes nos llamen, que pregunten o que opinen a través del 4155-1060. Nuevamente, doctor Jaime Cárdenas, tocando uno de estos puntos que ya había retomado sobre las reformas, ¿qué tipo de reformas entonces podríamos estar perfilando que se puedan plantear en este nuevo Congreso? Ya habíamos descartado que la educativa, o sea, no hay manera para empezar a moverlo, al menos no en esta primera fase. ¿Qué sí se podría hacer? Bueno, vamos a, hablando de los escenarios, un escenario es, veremos qué tanta mayoría tiene en el Congreso. Lo que se prevé es que no tenga mayoría calificada para derogar o abrogar una reforma constitucional, pero sí para aprobar leyes. Otro escenario que es posible, claro, no se habla de él porque es tirar piedras en el tejado propio, ¿no? Es el asunto del gobierno de coalición, que la Constitución efectivamente lo establece como es potestativo, como una posibilidad, no es obligatorio, a juicio del jefe del Ejecutivo. En fin, se tiene que hacer ese acuerdo, se plantea el programa, se aprueba, y ahí se tendría que cogobernar con otra fuerza política. Ese escenario del gobierno de coalición sí le permitiría a López Obrador pues proponer reformas constitucionales, abrogar algunas reformas constitucionales, pero desde luego, como es un gobierno de coalición, es difícil que se planteen cambios radicales, ¿no? Sino van a ser cambios, yo creo, en el ámbito de la corrupción, en el ámbito de los problemas de seguridad del país, de la eficacia de algunos derechos sociales, económicos, trabajo, salud, educación, pero algo así como revertir la reforma energética lo veo yo muy complicado, sí. Aún la educativa. Y otro escenario sería un escenario así muy latinoamericano, porque también está en la Constitución el derecho a la consulta. Entonces, que el presidente tuviese la tentación de no formarse un gobierno de coalición, de no tener la mayoría calificada, de someter a consulta de la ciudadanía pues las principales políticas. Entonces, ahí sí le dirían a Andrés Manuel, eres como Chávez, ¿no? Y hay guiños ya incluso. Ya hay guiños. Eso. Entonces, yo creo que serían los 3 escenarios. Uno, la fuerza real que pueda tener Morena en el Congreso. Otro es el del gobierno de coalición, y habría que ver con quién la coalición, si con el PAN o con el PRI. Y el tema del gobierno a base de consultas, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos para el gobierno de coalición? No hay tiempos. O sea, tomando en cuenta que entraría el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, seguramente él dice que va a hacer cosas, ¿no? Dice que al día siguiente de ganar va a ir a ver a Peña Nieto, ¿no? A ponerse de acuerdo en algunas cosas. Entonces yo creo que los meses de septiembre a diciembre, antes de la toma de protesta del presidente, van a ser cruciales para saber si existirá o no un gobierno de coalición y con quién, ¿no? Dependerá de qué fuerza política quede más dolida, en fin, o que se sienta o que quiera ser parte de un nuevo gobierno. Entonces yo eso le veo posibilidades al gobierno de coalición, no lo descarto, y también en la desesperación, o sea, no sería lo aconsejable, pues que vía la consulta, vía el ejercicio del derecho de consulta, Andrés tratara de ponerse por encima del Congreso, ¿no? Apelando directamente al pueblo sobre muchas decisiones fundamentales. Democráticamente suena muy bien, pero desde luego espantaría a los mercados, pues a las clases medias. Chávez, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no, Marta? A ver, Marta, ¿cómo lo ves tú? Sí, exacto. No creo
Igual yo me estoy viendo muy moderado. Sí. Bueno, a ver, vete tú, radical. Yo me voy a ver quizá Radical. menos radical, porque el tema de la consulta, desafortunadamente, tal y como está en nuestra Constitución, Sí, es muy difícil. no sirve. No sirve para, o sea, Hugo Chávez no podría gobernar con esa consulta aquí en este país, simple y llanamente porque quien decide qué se puede consultar y no es la Corte. Entonces, no, esos no son temas de consulta, no. Luego, para hacer una consulta se necesita tener una elección federal, o sea, no. Hay que esperarnos 3 años. O sea, no, Sí, es un montón de trabas que por la consulta que el pueblo no se vaya a sentir amenazado de que ahí viene no se puede. Nuestro sistema político impide que la consulta sirva casi para nada. Ya se intentó alguna vez hacer consultas sobre el tema energético y no fue posible. Ojalá se hubiera hecho posible porque hubiera sido pues más transparente, digamos, que la voluntad del pueblo, pero no sirve. Yo creo que por ahí no va. Luego, por otro lado, que tampoco se sienta nadie amenazado. Digamos, el gabinete que presentó López Obrador, el conjunto de senadores y diputados, los cargos públicos que están todos en disputa en esta elección, están llenos de tutti frutti. Es decir, él se ha encargado de convidar al pastel a todas las fuerzas políticas. Y por eso ha habido muchos priistas que se han ido para allá, muchos panistas que se han ido para allá, un montón de perredistas. O sea, él ya hizo un acuerdo muy plural que me imagino, los que han ido para allá es porque algo les habrán ofrecido, que los incorporará en su gobierno de facto, ya de hecho, y con un gobierno así plural, lo único que podría él llegar a hacer es evitar que esta posible fragmentación tremenda que se ha venido viviendo en el país desde hace tiempo siga la pulverización y quizá concertar algún gobierno moderado que pueda paulatinamente ir tomando acciones sobre algunos puntos muy sensibles en la agenda pública, pero desde luego no en los temas de fondo que mucha gente quisiera ver ahí. Y no en balde ya ha habido voces como pienso en Paco Taibo, ¿no? Que, no, eso no va a pasar. Eso no va a poder pasar porque el grupo de apoyo que tiene y que le va a permitir, en el mejor de los casos, llegar con un Congreso que esté al máximo del tope permitido, ¿no? Que no es la mayoría calificada, ni mucho menos. Creo que ¿cuántos serían lo máximo que podría tener de diputados? 60. No, de 60%. 260%. 284. 288 dijo. Pero eso según las encuestas, pero según la ley, pero no más de 300, no puede tener más de 300. No más de 300, no se puede. Entonces, 300 y 500 no alcanza, ¿no? No puede tener la mayoría de los senadores tampoco. Claro. Entonces, yo creo que ahí va a haber de dos. O el PRI gobierna junto con López Obrador, o el Frente, me dijiste, perdón, no se me pega, la alianza... El Frente por México. El Frente por México al frente operará como el Pacto por México y de hecho pues estarán ocupándose de marcar el tope, ¿no? Y van a pasar las dos cosas, porque van a operar simultáneamente acá y allá y por su lado, porque además pues van a venir luego otros procesos electorales donde cada quien va a querer recuperar lo perdido y sobre todo el PRI algo tendrá que hacer porque según las encuestas sus cargos públicos más allá de la presidencia pues van a verse muy menguados y eso para un prismo pues como el de nuestro país acostumbrado al poder no les va a claro mucho, ¿no? Si me permiten tantito vamos a hacer una pausa y en unos momentitos regresamos. Qué interesante. Gracias.
Volvemos a este programa especial. Conformación del Congreso de la Unión es el tema, estos pesos y contrapesos de la agenda legislativa, un espacio en donde ustedes también pueden participar a través del 4155-1060, y para ello nos acompañan la doctora Ivonne Acuña del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, la maestra Marta Singer Sochet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Adriana Báez Carlos del Centro de Estudios Políticos y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Jaime Cárdenas García del Instituto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en procesos electorales. Sí, estoy lleno de gracia, por favor. Gracias. A ver, vamos ahora hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente va a poder hacer Andrés Manuel en estos 3 años? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que en 3 años pueda seguir ganando? Mira, yo, por alusiones personales de Marta, brevemente, sí, tiene razón, la consulta es algo complicado, hay muchos obstáculos para que se pueda realizar, y como precisó ella muy bien, solamente las consultas se pueden realizar durante los procesos electorales, es decir, cada 3 años. No se puede hacer fuera del plazo de un proceso electoral. Y ahí la única posibilidad de que la consulta pudiera servirle a Andrés Manuel implicaría que la Corte cambiase su actitud frente a la consulta. Yo hablaba de algo de la cultura política de nuestro país en mi primera intervención, que llamaba subordinación, sumisión. Porque estamos acostumbrados en México, la clase política, a que esperar a lo que diga el presidente. Entonces, cuando los ministros de la Corte se den cuenta que el presidente no es un priista ni es un panista, yo quiero ver cuál va a ser la reacción de ellos ante los casos delicados. Si se van a subordinar implícitamente, no es necesario que les llame el presidente o el secretario de Gobernación, o la secretaria de Gobernación, o la consejera o consejero jurídico de la presidencia, sino hay esta especie de subordinación de los órganos autónomos y de los poderes con el poder, o van a realizar una labor de contrapeso real, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, ahora que hablaba Marta hace un momento del federalismo, del poder de los gobernadores, como va a haber gobernadores y gobernadoras de todos los partidos, de todos los colores, que haya gobernadores como, pongo el caso de Javier Corral, que se asuman como gobernadores independientes y que planteen asuntos de fondo, ya sea por la coordinación fiscal o por algún tema de facultades concurrentes, y se planteen frente al presidente de la República y ante el Congreso de la Unión, o aún de alcaldes. Vamos a suponer que se aprueba una ley para privatizar el agua y que dicen los alcaldes, ojo, esa es una competencia nuestra, no pasa por nosotros, estamos en desacuerdo, y que haya alcaldes que digan no estamos de acuerdo. O esto del mando único, el municipio tiene funciones, facultades en materia de seguridad pública. Entonces va a ser muy interesante ver eso, porque no forma parte de la cultura política de nuestro país. En la cultura política del país, si el presidente era priista, pues todos eran priistas, en todos los poderes y órganos. Si era panista, todos eran panistas. Ahora vamos a ver cómo va a funcionar eso. Cuando exista un presidente que no es priista ni panista, ¿cuál va a ser la actitud de la Corte, de los ministros, de los gobernadores, de los alcaldes y de los titulares de los órganos autónomos? Y volviendo al tema de los escenarios, un escenario puede ser el gobierno de coalición permanente. Pero también, algo que decía sin haberlo así de todo expresado, Marta, es el tema de coaliciones sobre temas, ¿no? Puede haber coaliciones no formales, no gobiernos de coalición, pero que en algunos temas el gobierno de López Obrador se entendiera con el PRI, en otros se entendiera mejor con el PAN, en fin, que jugara a ese juego político, y dependiendo del tema, vaya haciendo los acuerdos, ¿no? Entonces también eso
hay que tenerlo en cuenta. Permítanme ahora compartirles algunas de las llamadas que han llegado a través del 4155-1060. Consuelo González, de la delegación Venustiano Carranza, dice: ¿cuál es la diferencia entre el cargo completo que exige MID al autoritarismo de Andrés Manuel? El carro completo. El carro completo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así estaba la pregunta. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, pero supongo que es algo así como una crítica dirigida a mí en ese sentido, ¿no? Ajá. En cuanto que se acusa al adversario, en este caso Andrés Manuel, de estar proponiendo cosas que ellos ya han hecho y que también de una o de otra manera proponen. A mí me gustaría comentar, retomando lo que planteaba Jaime, esta cuestión del poder del presidente. O sea, ¿qué va a poder hacer en los primeros 3 años? Por estrategia política y en función de la propia tradición del sistema político mexicano, son 6 años en los cuales en los primeros 3 años el presidente va construyendo su poder y, digamos, en el 4º año se encuentra como en la cúspide de ese poder. Y en ese sentido Andrés Manuel tendría que fortalecer su ejercicio como presidente en esos 3 años. Como Jaime ya estaba planteando algunos elementos que tienen que ver con cumplir con las demandas o atender, porque no cumplir, atender, no resolver del todo las demandas más apremiantes, que son la seguridad, la corrupción, ya Jaime mencionaba algunas variables, la pobreza, la desigualdad. Porque me parece que la estrategia es que justo en 3 años, cuando vengan las elecciones intermedias, no se pierda esa fortaleza en el Congreso. Y precisamente se puedan entonces retomar otros retos, hacer otras modificaciones a nivel de leyes y a nivel constitucional, si es que se considerara, porque incluso si no he malentendido, Andrés Manuel ha planteado que se van a analizar todos los casos, la reforma educativa, la reforma constitucional, se van a ver los contratos, la cuestión de las influencias, de que no haya corrupción en esos procesos, se va a incluir a los actores principales de estas reformas. Entonces, en ese sentido, yo esperaría eso. Ciertamente el poder del líder es muy fuerte. La cultura política mexicana tiene inercias muy profundas como ocurre en otros países, y esta cuestión del sometimiento, por supuesto, es una cultura que seguimos viendo. La vemos no solamente en el PRI, lo vimos con el cambio de presidencia del PRI con Juárez, besamanos, estos rituales, repetir, digo yo, ya más bien como tragedia, todas estas costumbres añejas del PRI, que han mudado a los otros partidos. Entonces, parte de la crítica que se ha dirigido a Andrés Manuel es que él sale del PRI y entonces se lleva del PRI todo eso. Lo cual, desde mi punto de vista, o si pensamos desde el punto de vista histórico, no se sostiene, porque los personajes y los procesos cambian a lo largo de la historia, y López Obrador ha cambiado simplemente en los 3 procesos electorales, ha ido haciendo cambios no solo discursivos, sino me parece también estratégicos. Pero cuando hablamos también de pesos y contrapesos, nos falta incluir a los poderes fácticos, que también van a jugar están jugando un papel muy importante en esta elección. Pienso en los empresarios, pienso incluso en las bandas organizadas del narco y la delincuencia, los medios, por supuesto, los medios de comunicación, que tienen proyecto, que tienen agenda, que tienen su candidato, ¿no? Pero, por supuesto, estoy segura, totalmente cierta, que son racionales y sus intereses van primero que sus fobias, y que seguramente en algún momento, si se hace un buen trabajo político y si aquello que se negocia o se ofrece es atractivo, pues seguramente seguirán ahí, ¿no? Pues ojalá que se termine con esta cultura de lo que diga el presidente, ¿no? Esperemos ver que eso cambie en el teléfono rojo en el próximo sexenio. Sin embargo, ¿cómo le va a hacer para cumplir con las promesas? Ya estamos diciendo que difícilmente se va a poder, por lo menos en los primeros 3 años, hablar de derogar la reforma energética, la reforma educativa, y varias de las llamadas de nuestros radioescuchas. Elisa Castro dice: el pueblo no está de acuerdo con la reforma energética y con la educativa, nos la impusieron, no hicieron una consulta amplia ni plural, y mucho menos una consulta con académicos, científicos y especialistas del tema. ¿Qué va a pasar cuando no lo pueda modificar? Comento solo muy rápido, perdón, ya estuve en uso de la palabra, pero me parece que ahí el papel de la ciudadanía es trascendental, porque estamos además acostumbrados, hablando de este presidencialismo todopoderoso, esperando a que el presidente lo resuelva todo, y definitivamente creo que ni siquiera en los mejores años del PRI el presidente lo podía resolver todo, mucho menos ahora, cuando ya en esta mesa se comentó perfectamente cómo se ha acotado el poder del presidente. Entonces ahí el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la
de la academia, de todas las instituciones que estamos preocupadas, y todos los actores que estamos preocupados por estos problemas, tenemos que trabajar, porque no podemos esperar que el presidente lo resuelva todo. Y definitivamente no creo que cumpla a cabalidad todo lo que ha prometido, porque materialmente, desde mi punto de vista, es imposible. Estamos hablando de los pesos y contrapesos, de todo lo que hay que negociar para lograr, y termino diciendo que me parece que en sus primeras acciones va a ser importante el manejo del presupuesto, la reorientación del presupuesto. Ahí se va a ver. Adriana, Marta. Gracias. Ajá, bueno, yo pienso que hay que tener muy presente que hay pluralidad, es decir, sí se requiere un cambio, sí hay un, se están pidiendo cambios, pero ¿hacia dónde? O sea, hacia dónde ya hay diversidad de opiniones. Yo creo que la democracia mexicana ha avanzado mucho en reconocer que somos diversos, ¿no? Y no podemos estar pensando en que alguna postura se va a dominar sobre las demás. Entonces hay que tener como muy claro que estamos ya en un modelo en el que hemos asimilado que no somos una nación como muy uniforme en su manera de pensar, sino que tenemos diversidad y, bueno, tenemos que estarnos acostumbrando a la negociación. Regresando a la pregunta de Meade con respecto al carro completo y el autoritarismo de Andrés, a mí lo que me llama la atención es que después de la transición mexicana los gobernantes descubrieron que las mayorías le habían ayudado mucho al PRI a operar, ¿no? Es decir, que opera mejor un gobierno que tiene el apoyo legislativo. El problema en México es que no había elecciones ni competencia, y entonces el problema no era tanto que tuviera el apoyo del Congreso, sino que pues no había competencia, sino que tenía el poder de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas democracias se habla mucho del caso de Inglaterra. Pues normalmente el jefe de gobierno cuenta con la mayoría del Parlamento y gobierna con mayor facilidad, y en otras en las que se dan casos en los que están más divididos los parlamentos, pues se gobierna a través de la negociación. Estos son gobiernos de consenso, como decimos. Entonces, claro que insisto, quien llegue a la presidencia va a buscar impulsar con menor dificultad, ¿no?, sus proyectos, y entre más fuerza tenga, pues menos tendrá que ceder, ¿no?, o más que ganar. Menos presión, bueno, tendrá. yo creo que tenemos que acostumbrarnos a eso. Nadie tiene la verdad de todo. Exacto. En las posiciones políticas. Somos diversos y tampoco es el pastel para uno solo, o sea, hay que compartir. Así es. Sí, yo creo que, bueno, primero me gustaría decir que esto del carro completo es que a lo mejor el público que nos está escuchando es más joven y no sabe qué es esto del carro completo. Es como de mi edad eso. O la mía. No, tú no. Bueno, dicen Cuenta la leyenda que el PRI pues se llevaba todos los puestos para sí, ganaba las elecciones con 100% de votos y se llevaba todos los diputados, todos los senadores, gobernadores y bueno, pues a través de un sistema de representación proporcional muy particular, le daba una pequeña cuota al PAN, que llegó a tener hasta 25 diputados, creo que senadores nunca, y presidentes municipales pues ni de broma, y eso era carro completo, ganar todo. Hoy nadie puede ganar todo, ni de broma, nos puede llevar el carro completo, es decir, todo no. Por otro lado, me gustaría insistir, yo estoy de acuerdo con lo que señaló Ivonne. Hoy en día creo yo que nadie que quiera pretender hacer reformas podrá hacerlo sin la voz de la sociedad. Y yo creo que eso va a ser un cambio muy importante, es decir, el Congreso ha secuestrado la representación política. Están ahí, se supone, para representar al pueblo, son los representantes del pueblo, pero ellos han asumido que una vez que llegan a la curul, ya no deben de relacionarse más con el pueblo y están iluminados para tomar decisiones al nombre del pueblo. Creo que eso ya se acabó. Me parece que este va a ser un cambio importante una vez que la sociedad en este proceso electoral ha mostrado su inconformidad y su insatisfacción con lo que tenemos. Es un reclamo social el que
la sociedad sea también parte de las decisiones y que no estas decisiones no pueden quedar a expensas solamente de los acuerdos entre los grupos parlamentarios o entre las cúpulas de los partidos, tipo, insisto, Pacto por México, y que esto se acabó, y que la sociedad organizada en muy diferentes organizaciones, no solo las organizaciones que se llaman de la sociedad civil porque tienen muchos recursos del sector privado, sino todas las organizaciones que existen en la sociedad, junto con incluso movimientos sociales, tendrán que ser el impulso para cambios de mayor calado, y esos, suponiendo que López Obrador ganara y suponiendo que hubiese una buena conducción política, tal vez pudieran llegarse a dar en menor tiempo de concertar esos acuerdos en esta sociedad plural y diversa. Creo que esta idea de que los diputados y los senadores tienen el poder porque ya están ahí, no más, no creo que siga funcionando así el sistema, y creo que eso va a ser uno de los grandes cambios junto con reajustes en el propio sistema de partidos, ¿no? Necesitamos fórmulas de representación política más eficientes, más abiertas, finalmente democráticas. Antes de pasar brevemente a cada una de sus conclusiones, quisiera compartirles la llamada de Yolanda Cervantes Mondragón de la delegación Xochimilco, que dice que si hay probabilidades de que le vuelvan a robar la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Pues sí, va a ver, pues hay posibilidades, claro que hay. Pues si está el Bronco compitiendo ahí, claro que hay. Sí, sí hay. Todo puede pasar. Todo puede pasar. De eso. Sí, eso no, yo creo que nos llevaría a otra discusión. Sí, concuerdo, puede haber posibilidades de fraude y de cooptación y de compra de votos, lo que está ocurriendo de condicionamiento de programas sociales. Pero más interesante es pensar en el escenario de López Obrador presidente, y voy a ser muy rápido. Habría un lado luminoso, ese lado luminoso sería la movilización social respaldando al presidente, con o sin la consulta formal, pero una movilización social que presionara a favor de los cambios. Y luego hay un lado oscuro que podría emplear el presidente López Obrador. Por los cálculos que hemos hecho, él va a tener la mayoría, el presupuesto se aprueba por mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces imagínense, por ejemplo, los ministros de la Corte o los titulares de los órganos autónomos acostumbrados a tantos privilegios, prebendas, entonces por ahí les va, pero también se los puede echar de enemigos. Entonces eso va a ser un elemento muy importante de negociación. Otro elemento del lado oscuro del poder es el uso de la inteligencia. El CISEN está en manos del presidente, entonces para desacreditar a adversarios políticos. Y tenemos la terrible ley de seguridad interior, que le da facultades al presidente para ser casi un dictador. Y esa ley, aunque está en este momento en la Corte impugnada por su constitucionalidad, si la Corte la avala, le va a dar un poder inmenso al presidente de la República. O sea, hay elementos donde el presidente López Obrador puede jugar a esto que se llama el arte de la manipulación política. Y todavía tenemos fuero también, además. Y tenemos el fuero, además. Roberto García de Iztapalapa dice, yo sí quiero un cambio en el país y su opinión en contra de Andrés Manuel no me parece apoyo, y creo que es importante salir a votar, aunque digan que va a haber contrapeso a los empresarios. Nos tenemos que despedir, 30 segundos. Muy rápido, creo que no hablamos en contra de Andrés Manuel, y si pretendemos evitar un fraude hay que salir a votar realmente y no quedarse en casa viendo el fútbol o la telenovela. Hay que salir a votar realmente como nunca. Doctora Adriana. Coincido, estamos estudiando nada más los escenarios. Yo me quedo con lo que comentaba Jaime y Marta. Va a haber mayor conexión con el electorado porque además viene ya, estos legisladores se van a reelegir. Bueno, tienen la posibilidad de reelegirse, entonces la conexión es mayor. El federalismo puede fortalecerse. Hasta ahí. Sí. Yo ya no tengo nada que decir, sino simplemente que no hablé en contra de López Obrador. Soy amigo. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Entre mayor sea la diferencia de votos entre el ganador y los demás, pues tendremos más certeza de que sea más difícil cambiar los resultados. Voto diferenciado, voto informado. Que la gente vote con su conciencia por quien quiera. De manera informada. Informada. Sí. Tiene que ser un voto de conciencia informado, libre, secreto, directo y universal, como dice la Constitución y la ley electoral. Arriba el Sin miedo. Un voto muy lejano del miedo. No hay nada por qué temer. Nuestro país tiene instituciones, lo que no tiene es Estado de Derecho, lo que no tiene es transparencia, y yo creo que eso es lo que podemos ganar para el próximo sexenio. Bonita conclusión, voto informado, no voto del miedo.
Eso. Así es. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Viviendo que por la calle siempre se ven y usted se aumentó la dieta y yo a la dieta la hago muy bien. Agradecemos muchísimo a Ivonne Acuña, a Marta Singer, a Adriana Báez y a Jaime Cárdenas por su presencia esta tarde. Muchísimas gracias por acudir al llamado de Radio Educación. Participamos en esta producción especial, en la producción Francisco Muñoz, reportaje Manuel Mora, asistencia de producción Jani Itzel, controles técnicos Ramiro Romero, en la conducción su servidora Natalia Luna. Muchísimas gracias, y Lenny Cávila. Muy buenas tardes. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Pulso Electoral 2018.